Tengo la perspectiva de esos 25 años, porque yo participé en el desarrollo de este hospital y en su inauguración, ¿no? Tenemos en la sala a Paco Ortega, amigos desde siempre, y que se dio un impulso de desarrollo sanitario en zonas como era esta del occidente de Asturias, ¿no? En la zona costera. Recuerdo aquel momento, fue un enorme evento, la apertura, y hoy en día tenemos que decir que 25 años después el hospital sigue cumpliendo una función muy importante en el sistema. Tal es así que nosotros siempre nos preocupa desarrollarlo y mirar hacia el futuro. Y el desarrollo pues, tecnológico es importante. Cabe recordar que el año pasado no, el 2012 yo diría, inauguramos el nuevo TAC de este hospital, un TAC de 16 cortes. En aquel momento en Asturias muy pocos hospitales lo tenían. Hemos hecho obras de adaptación de cocina, pero yo creo que todo eso queda en ese espacio de la lógica de la renovación. Lo más importante es que estamos trabajando en la lógica del conocimiento, proyectando hacia el futuro el hospital. Y proyectar el hospital hacia el futuro es eso, profundizar en el conocimiento. Antes eran las carreteras y ahora son las comunicaciones virtuales. El trabajo en esta área se hace de una forma, yo creo, muy sostenida, muy seria y muy rigurosa, cooperando en la red. Tiene una relación muy estrecha con el Hospital de Avilés, el San Agustín, y en esa línea creo que hay que seguir profundizando para consolidar una buena cartera de servicios que tiene este hospital aquí, pero consolidarla manteniendo una calidad en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que cabe reseñar de este hospital que cumple hoy 25 años y que seguro que va a cumplir 50. En el Harry me parece que empezamos la semana que viene o así, ¿no? La previsión de acabar en toda Asturias es en el primer trimestre del 2015. Vamos a finalizar por el área 4, que es el área de Oviedo, por su complejidad y además porque estaba en este proceso de cambio de hospital. Aquí llega, me parece, el próximo mes y yo creo que en un tiempo breve será una realidad. O sea que la receta electrónica está a punto de venir. En pleno verano, no, o sea, esto sí que no es estacionar, ¿no? La receta electrónica es otra herramienta digital para poner en manos de los profesionales para bajar la burocracia. O sea que esto lo que va a liberar es tiempo de profesional en dedicación a los pacientes. El hecho de que ya tengamos autovía completa desde el propio hospital supone que podemos además coordinar algunos aspectos, pero sigue quedando lejos la zona de la montaña. Por lo tanto, somos necesarios en el área sanitaria, pero tenemos herramientas que nos permiten colaborar con el resto de los hospitales desde otro punto de vista. El trabajo en red con el resto de los hospitales, yo creo que tenemos margen para desarrollarlo, para que nos permita traer servicios al Hospital de Harrio sin tener por qué andar dependiendo de contratar profesionales o no contratar profesionales, y también nos permite prestar más apoyo al resto de la red del servicio de salud como un hospital que tiene capacidad para ayudar a otros hospitales a disminuir la demora y atender mejor no solo a la población del noroccidente de Asturias, sino, por qué no, al resto de la población de Asturias. Cuando empezamos a pensar en la manera de celebrar este acontecimiento, alguien sugirió que podríamos traer un conferenciante estrella. Así decidimos que fuese vuestra voz la que se escuchase hoy aquí, la voz de los ciudadanos y la voz de los profesionales. Una voz con dos tonalidades, la de un hospital que nacía y la de un hospital que ya lleva 25 años funcionando. Es también saludable recordar que todos nosotros, ciudadanos y profesionales, seremos también algún día pacientes. Como representantes de la voz de los pacientes y usuarios, hemos pensado en dos mujeres que dieron a luz en este hospital, una en el año 1989 y otra recientemente. Yo creo que fui la primera trabajadora, además de mujer y de paciente, que dio a luz aquí en el hospital, y era una expectación. Todos mis compañeros que estaban aquel día de guardia estaban al quiz de a ver lo que pasaba, y muchos de ellos están hoy aquí. Pues para mí fue muy grato porque era un hospital querido, era un hospital donde yo acababa de trabajar y era un sitio al que no me tenía que desplazar para tener a mi bebé, que en aquel entonces iba a tener. Una con 23 años, que era lo que yo tenía en aquel año, no sabe muy bien a dónde va cuando es madre. Eso lo puedo decir ahora, desde los años que tengo y después de haber tenido otros dos hijos. Bueno, pues yo tuve mi bebé hace 2 meses y medio. Vivo en Tapia de Casariego, o sea que estoy súper cerca, a 15 minutos de aquí, que eso, bueno, el hecho de tener el hospital tan cerca durante todo el embarazo, pues para mí suponía una tranquilidad, porque cualquier cosa que pudiese pasar, yo sabía que estaba nada. En un momento llegaba aquí. Me trataron súper bien,
Yo llegué, me vio la matrona, ingresé en planta, pasé a la sala de dilatación, que bueno, tenía ahí de todo. Cuando quise me puse la epidural, vino el anestesista, muy majo, me la puso, me pasé a paritorios. A las 6 menos cuarto del día siguiente, pues nació mi bebé. Me llevaron para planta, no me separaron de él en ningún momento, hicieron el pinzamiento del cordón tardío, contacto piel con piel. En planta me asesoraron de lactancia, de los cuidados del bebé y nada, pues una experiencia muy bonita. Creo que es mucho más importante hablar del papel que atención primaria tiene en los resultados de salud en la población. Si hemos alcanzado la esperanza de vida que tenemos, no es precisamente por una asistencia sanitaria centrada en los hospitales. Nuestros modos de vida tienen más importancia en nuestra salud que los fármacos o los tratamientos más avanzados. El papel que la atención primaria tiene y tendrá para conseguir que nuestros modos de vida sean saludables es fundamental. Conseguir que el paciente no sienta que hay saltos de nivel entre primaria y hospital es fundamental. Ese modelo de integración entre atención primaria y atención hospitalaria es una apuesta que debe convertirse en una realidad palpable. Doña Aurora Nestal y doña María Amparo Mariño representan la voz de atención primaria de ayer y de hoy. Que corría el año de 1989 y en el occidente Astur se esperaba que acaeciera un hecho memorable. Era la puesta en marcha de un hospital, el Hospital del Occidente Astur, el Hospital de Harrio. En Luarca teníamos un ambulatorio en un pequeño edificio, nada comparable al impresionante centro de salud que funciona en estos momentos. Este ambulatorio funcionaba como centro de especialidades y allí teníamos nuestro laboratorio y nuestro departamento de rayos X. Al lado del ambulatorio teníamos un pequeño hospital, era nuestro pequeño gran hospital, que realizó una encomiable labor a lo largo de muchos años. Nuestros colegas, y a pesar de ello amigos, nos abandonaron y se vinieron a prestar los servicios al nuevo hospital, pero bueno, ya les perdonamos, no se lo tenemos en cuenta. Al poco tiempo nos quedamos sin servicio de radiología, porque se centralizaba, claro, aquí, lo que impacientaba mucho a nuestros pacientes, a los que en principio el hecho de trasladarse al hospital de Harrio a hacerse una radiografía resultaba un poco incómodo. Por otro lado, los luarqueses habían soñado año tras año con un hospital de Occidente, pero sito en la Villa Blanca. Y fue muy duro el despertar de este sueño. Todo fue encajando. Empezamos por el transporte de enfermos a nuestro hospital de referencia, que era el Hospital de Oviedo. Hace 25 años, por lo menos 2 horas, teníamos nuestro hospital, aquí, en Harrio. Teníamos recursos materiales y humanos con los que realizar una medicina de calidad. Hace 25 años, a través del Hospital de Harrio, y con el esfuerzo de todos, se mejoró de un modo muy significativo la coordinación entre los niveles asistenciales, lo que sin duda alguna redundó en beneficio del paciente y que finalmente es lo que se pretende en el ejercicio de la medicina. Los médicos, enfermeras, administrativos demostraron en aquellos primeros momentos en este santo hospital una vitalidad inacabable, un tesón admirable, una formación muy adecuada y una ilusión, todo puesto al servicio de los miles de usuarios, del Occidente Astur. Dejo para el final a 2 personas que creo que fueron importantísimas en la puesta en marcha de este hospital. El doctor Ángel Gómez, otra Pilar Ordóñez, la que fue durante los primeros tiempos director de enfermería. A los que fuisteis incorporándoos en los años posteriores, gracias también. Que sigáis manteniendo vuestra ilusión y vuestro buen hacer en beneficio de la comunidad que está bajo nuestros cuidados. Decido que quiero volver a ejercer la medicina y para eso tengo que formarme. La mejor forma de formarse es volver a partir de cero, volver a ser un residente y hay que elegir hospital. Mejor irse a un comarcal donde, por referencia, sabes que se hacen las cosas bien, que son gente que han trabajado con mucha ilusión, que lo han inaugurado también como un proyecto de futuro clínico con pocos recursos, pero con muchos medios personales, y ahí quería estar. Llego aquí y evidentemente me convertí en la residente de cada uno de los servicios por donde roté.
donde cada uno de los profesionales que trabajan en este centro me dio lo mejor de sí. Así es como llego aquí, se acaba mi residencia e inicias tu vida afrontando la responsabilidad en un área que, aun con menos habitantes, tienen una gran dispersión y ciertas problemáticas y una idiosincrasia especial, y en este caso el médico de familia se convierte un poquito en el referente con el paciente, sigue siendo el médico de antaño, el que funciona con la clínica, el que hace una labor de fonendo y que así saca las cosas adelante. Eso es lo que me trajo aquí, eso es lo que mantiene la satisfacción de que siga así. En todo este periplo pasas por muchos pueblos, por muchos centros de salud, por muchos periféricos y ves que todavía se mantiene la ilusión, que tus compañeros trabajan con ganas, que saben hacerlo bien, que se siguen formando, que se puede tener una labor de equipo y esos los que llegamos nuevos tenemos que seguir haciendo en principio. Yo creo que los médicos de este área sabemos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas bien y podemos hacerlas muy bien. Como estamos en esta actitud, siempre actitud positiva, una actitud de crecimiento, seguimos con el proyecto de futuro, solo nos queda pedirles a los gestores que nos sigan escuchando, que nos sigan apoyando, que de alguna manera todo lo que les decimos lo tomen como una crítica constructiva, no como un daño personal. Que el área 1 existe, sigue estando cerca, a pesar de la distancia, y que aquí se hacen muchas cosas, muchas y buenas cosas. Hablar de enfermería es hablar de cuidados, es hablar de proximidad y de calidez, además de calidad. Su papel, cada vez más importante en el manejo de los pacientes con padecimientos crónicos, debe hacernos entender a todos que una parte importante, muy importante, del proceso de curación es precisamente el cuidado y la calidez que se pone, además del componente científico que aportan. Venía desde Oviedo a hacer 4 horas casi de coche. Y además, fuimos muy bien recibidas, trabajamos mucho y también me acuerdo mucho de los compañeros que estaban aquí y que ya no están, pero no están porque, o sea, no están unos porque se fueron para otro sitio y otros porque no están. Uno de los adelantos que yo vi en estos 7 años que me tocó vivir, pues es la implantación del Selene, porque cuando yo llegué aquí todavía había las órdenes en papel y entonces a veces descifrar lo que ponían los médicos, según qué médicos, y no voy a dar nombres, pues era muy complicado. Porque de hecho me acuerdo la primera noche que yo hice, me llegó un ingreso a las 4 de la mañana con unas órdenes en papel, con 10 órdenes que de las 10 entendía una nada más. Y de hecho tuve que llamar al médico para que subiese, por favor, traducirme las órdenes. Esto hoy con el Selene no pasa, porque se entiende, aunque hay que llamarlos igual, porque bueno. Nada más que espero estar aquí pues dentro de 25 años, que estaré a punto de jubilarme, o no. No existe posibilidad de una adecuada atención al ciudadano sin un funcionamiento engranado de todas las personas que trabajan en un hospital. Como representantes de la voz de todos ellos, el personal no sanitario, don Juan Rodríguez Sol y doña Belén Blanco Fernández tienen la palabra. Empecé a trabajar como celador el día 8 de junio, hizo 25 años. Me encontré con otro modo de vida, con gente joven, que salíamos, que íbamos a cenas, que lo pasábamos bien, que teníamos mucha ilusión. Encontramos, sin quitar mérito a la dirección actual, una gerencia, el doctor Gómez como gerente, Ignacio Sobrino como director de gestión y Pilar Ordóñez como directora de enfermería, que siempre nos encontramos un apoyo en ellos y alguien a quien pedir un consejo. Fui muy feliz los 25 años que llevo trabajando aquí. Tengo muy buen recuerdo de todo el mundo y simplemente que quiero volver a hablar en el 50 aniversario. Mi vinculación con el hospital comenzó mucho antes de que yo imaginase que algún día formaría parte de su plantilla. Fue un fatídico 11 de julio de 1986, en el que con 13 años veía perder la vida de mi hermano, que contaba con 14. Un accidente de tráfico terminaría, por falta de medios, con su vida, ante la impotencia de todos. Y pese a la formidable intervención de 2 médicos que cambiaron sus planes de cenar en casa Consuelo por el intento de salvar una vida. Todo fueron esperanzas, hasta llegar al hospital Illón Barca. Allí les dijeron que no había ni aspirinas. A partir de ese momento,
pese a su empeño y a la juventud de mi hermano, nada fue posible. Murió por el camino. Crecí con la esperanza de un hospital en esta zona, porque era y es absolutamente necesario. El 17 de junio de 1989 nació mi hermana en Oviedo, tan solo por unos días, ya que poco después empezaba a haber nacimientos aquí, en Harrio, en este hospital. De hecho, antes mi hermana y sus amigas bromeaban muchas veces de qué tenía más caché, si haber nacido aquí, si en Oviedo. ¿Y qué queréis que os diga? Bendita juventud. ¿Y quién me iba a decir a mí que el 12 de junio de 1996 iba a cambiar un examen de Derecho Civil en la UNED por empezar a trabajar? Un primer contrato de verano, de 19 días, que luego tuve suerte y fue hasta final de año. Recuerdo mi primer día casi como si fuera ayer, en el archivo, de tardes. Fue Mónica la que se quedó conmigo pasadas las 3 de la tarde y me explicó lo básico. Testigos de un importante acontecimiento de mi vida fueron Chusa, de citaciones, y Ana, la celadora. Con Chusa me he reído mucho, muchísimo. A veces de alegría y otras tantas por no llorar. Porque los días que nos llegaba la gente mal citada era terrible. Aquello solo significaba 3 cosas, que había que armarse de paciencia, sonreír y seguir trabajando. El 13 de diciembre del 2000 me incorporé de mi primera baja maternal, en el almacén, y poco tiempo después me comunicaron que pasaba suministros, donde sigo en la actualidad. En más de una ocasión le he dicho a Margarita, mi jefa, que casi debería de pagar yo por trabajar y no al revés, de lo bien que lo hemos pasado y el buen ambiente que hemos tenido, en gran parte mérito suyo. Con los recortes cada vez tenemos más trabajo, más papeleo y más problemas, pero seguimos llevándonos muy bien. Desde aquí le mando un fuerte abrazo y espero que se recupere pronto. Que veo cómo han ido pasando los años casi sin darme cuenta. Las ganas de comerse el mundo del principio dan paso a una etapa que son más sosegadas, aprendes de los errores. Afortunadamente sigo trabajando y eso supone el sustento de mi familia, que lo forman mis hijas y yo misma. Nacidas aquí las 2, como no podía ser de otra manera. La primera fue cesárea, la segunda parto natural, una maravilla. No me extraña que cada vez más personas quieran que sus hijos nazcan aquí. Tenemos servicios pioneros, excelentes profesionales y el personal no sanitario que Juan y yo representamos hoy aquí, de lo mejor del centro. Ahora estamos un poco asustados con el tema de la fusión de áreas, pero como la mayoría somos de la zona, estamos convencidos de que en caso de que haya que desplazar personal, serán los del área 3 los que se muevan, porque aquí todos son ventajas, también para ellos. Esto es más cercano, más acogedor, más familiar y además estamos en el medio del campo. Gracias al equipo directivo por darme la oportunidad de compartir mi humilde experiencia con todos vosotros. Muchos son los retos a los que se ha enfrentado la medicina y los profesionales médicos en los últimos años. Pero quizás el más importante, en ocasiones no superado, es el salto del profesionalismo paternalista al profesionalismo con autonomía del paciente. La relación médico-paciente, con su enorme influencia en el desarrollo de la vivencia de la enfermedad por parte del mismo, forma parte esencial del proceso curativo en un momento de creciente tecnificación y medicalización. Pero con las personas me vienen 2 impresiones clave a las que asocio inmediatamente la palabra Harrio, en mi sentir. Una primera que me transmitió un paciente precisamente del ámbito sanitario, que tuvo que ingresar aquí en Harrio mientras estaba de vacaciones. Oye, en este hospital he visto algo insólito. Se corre. Se corría para ayudar. Pronto, si algo te falta, si algo necesitas, ya voy rápido. Ya estoy contigo, no tengas temor. Este año también es el 25 cumpleaños de mi hermano. Casualidad o no, creo que si me paro a pensar en ello, existen algunos paralelismos entre ambos. En primer lugar, a mi hermano lo vivo desde fuera y desde dentro, como vosotros a este centro. Yo lo veo como una persona que lleva 25 años en mi vida, mientras que él siente que solo tiene 25 años. Creo que la diferencia entre ambos conceptos es notable. Como todo joven, tiene sus propios hábitos, virtudes y defectos, algunos de los cuales, como familiar, nos gustaría cambiar, sin duda. Pero cuando lo contemplamos y lo vivimos, no podemos evitar sentirnos orgullosos de compartir nuestro tiempo con él. Y por eso creo que especialmente hoy vosotros debéis de sentiros un poco madres y padres de lo que sucede aquí. En un año especial como este, no puedo evitar hacer una mención a mis colores rojiblancos. Es un año difícil, es un año sin dinero, con pocas perspectivas. En cierto modo, era un año muy similar al mío propio.
Y sin embargo, en un entorno tan difícil donde el grande suele comerse al chico, el espíritu de superación, de trabajo y las ganas de comerse el mundo acaban demostrando que si se cree, se puede. Como representantes de la voz de los ciudadanos de este área, tenemos con nosotros hoy a quien hace 25 años era alcalde del concejo de Coaña, donde asienta este hospital, don Celestino González Pérez, y la de quien ostenta dicho cargo en la actualidad, don Salvador Méndez Méndez. No sin antes librar la batalla de su ubicación, que al final fue para donde hoy nos encontramos, avalado por informes técnicos de la Administración Central, dándose las circunstancias que a 2 días de la toma de decisión política por parte del señor consejero de entonces, tuvimos un aliado en el que nadie contaba, que fue la inundación del solar de la Granja de Navia, que desde Coaña tuvimos la iluminación ese día de aprovechar y llevar en mano unas cuantas fotografías al despacho del señor consejero. Logrado el objetivo, no terminaron aquí las dificultades. Desde Madrid no entendían por qué había que hacer otro hospital en el occidente cuando había poco que se decidiera hacer otro en Cangas de Narcea. Los mapas no reflejaban para ellos la orografía de Asturias y les parecía un absurdo que en una distancia de unos 40 kilómetros en línea recta entre Cangas y Jarrio se tardara 2 horas y entre Jarrio y Oviedo más de 3 horas. Al final primó la sensatez con la mediación del vicepresidente del Gobierno de la Nación y así algunos meses después, con el hormigón echando raíces en el antiguo campo de aviación de Jarrio, visitaba este lugar el ministro de Sanidad Ernest Llull, que ratificaba así el compromiso que había adquirido en una reunión oficiosa que habíamos tenido con él en el Hotel de la Reconquista en Oviedo. De vez en cuando corren rumores que a nuestro hospital le quedan los días contados, que va a quedar de ambulatorio urgencias, que se van los facultativos y no se incorporan otros, etcétera, etcétera. Aprovechando que el señor consejero, don Faustino Blanco, está aquí entre nosotros, explique o aclare hasta dónde son verdad estos 2 rumores. Los rumores suelen ser antesala de la noticia y si esta llega a producirse, sepa que no se va a tolerar, porque es un servicio público vital que no se puede transformar en un negocio de buitres. Sean cuales sean los gobiernos que dirijan el rumbo de la sanidad, deben apostar fuertemente por que esta institución mantenga en el territorio los servicios que presta en la actualidad, adaptándose a las nuevas circunstancias sanitarias que vayan surgiendo y siendo capaces entre todos de que el Hospital de Jarrio siga siendo un lugar donde los ciudadanos puedan prevenir y mejorar su estado de salud, sin retroceder en la asistencia y en los medios que tenemos en este momento. Su establecimiento en nuestra comarca ha supuesto un importante revulsivo económico con el valor añadido del asentamiento de población de sus profesionales en los diferentes municipios a los que da cobertura, que han fijado aquí sus residencias. Por lo tanto, ha generado en nuestra comarca occidental mucha riqueza y todos los gobiernos municipales debemos sentirnos orgullosos de poder contar con un proyecto de características similares y que tanto respeto y seguridad da a la población en general. Sin más, felicito nuevamente a todos los impulsores de que este proyecto fuera una realidad hace 25 años y a todos los gobiernos y direcciones de este centro que fueron capaces de alzar sus voces para manifestar lo necesario que es el mantenimiento de este hospital y de derivar los recursos necesarios para que los servicios que se prestan en este edificio sean competitivos y de calidad. Sigamos adelante, muchos años más con este proyecto que la ciudadanía de la comarca agradece, reconoce y considera primordial. Yo creo que hay que ser justos con el alcalde de la zona en aquel momento, Celestino, y cómo no con una figura como Juan Luis Rodríguez Vigil, fuertemente en los años 80, en aquellos lejanos 80, para fijar la necesidad de construir un hospital comarcal que operase como un centro de referencia en la costa occidental de Asturias. Un concejo este de Coaña que por entonces no gozaba de la autovía que hoy nos une con el centro de Asturias, con una comodidad y una rapidez entonces difícil de imaginar. Lo comprenden igualmente los más de 280 profesionales, hoy ya sois, me parece, unos 425, que afrontaron el reto de aquel primer día con la ilusión y la curiosidad de quien siente la organización como algo propio. Cada piedra del camino como escalón para seguir subiendo por una escalera de continuos cambios técnicos, médicos y organizativos a lo largo de más de 2 décadas.
Me refiero también, por ejemplo, a quienes en junio del 89 compatibilizaron su trabajo de quirófano con la atención urgente en una suerte de guardia infinita. Un frenesí, ellos lo saben, en el que todo el personal tenía que hacer de todo para sacar el máximo provecho de los escasos recursos con los que se contaba y acallar las voces de aquel momento que siempre aparecen de quienes con una evidente falta de visión consideraban innecesario o insuficiente este hospital. Un cuarto de siglo después, Harrio se ha revelado como una institución plenamente arraigada en el occidente asturiano. Además de un centro sanitario avanzado tecnológicamente y que cuenta con una plantilla de excelentes profesionales, este ha sido siempre un hospital dispuesto a innovar y pionero en cuestiones como la implantación en el 2008 de la historia clínica electrónica o el cribado poblacional de retinografía diabética con una envidiable cooperación y coordinación entre ambos niveles asistencial o ámbitos asistenciales y porque se han interesado responsables sanitarios no solo de otras regiones, sino de otros países. En el apartado tecnológico, la apuesta de los sucesivos gobiernos han hecho por el centro un ejemplo de incorporación de esa tecnología y últimamente el TAC de 16 cortes que mejora significativamente la capacidad diagnóstica y la autonomía de este hospital. Prácticamente en este último año el hospital ha incorporado también la última versión del programa SELENE que da soporte a la historia clínica y habéis establecido líneas sólidas de cooperación con otras áreas, principalmente Avilés, ofreciendo a los pacientes de esta comarca del noroccidente la mayor agilidad y accesibilidad in situ a servicios como la oncología, las biopsias renales o el cribado de cáncer de colon. Y mucho más, recordando que la última vez que estuve aquí, el pasado enero, inaugurábamos una serie de obras de mejora en 12 centros de salud y una reforma integral en las cocinas de este hospital, en las que el Principado invirtió un montante, incluida la adquisición de material sanitario, próximo al $500.000 de euros. Sin embargo, y vuelvo al principio, lo que realmente da vida a un hospital es el conocimiento, la ilusión, el compromiso, las ganas de trabajar para seguir mejorando y el trato humano al paciente. Y en todo esto, Harrio, permitidme la expresión, vais sobraos. Si buceamos en la hemeroteca, apenas un par de semanas atrás podemos encontrar titulares como la Comisión de Cuidados anima a los profesionales a incorporar sencillos gestos que humanicen la asistencia. O de esta misma semana, el Área Sanitaria 1 quiere conocer la opinión de los usuarios en el día de la sugerencia de que hoy se celebra. Y deberíamos sentirnos profundamente satisfechos, orgullosos de los 25 años de un hospital que nació para quedarse. Un centro que desempeña un papel muy importante dentro de la red sanitaria pública asturiana. Y digo intencionante red, pues en la era de las comunicaciones lo que caracteriza a la sanidad es ese modelo de trabajo en red que da soporte al conocimiento y descentraliza la atención y garantiza la cartera de servicios allí donde la gente vive y trabaja. Aún tiene mucho futuro por delante este hospital de Harrio y muchos y buenos servicios que presta a la población de Occidente. Por todo ello, os pido que recordemos este día porque nos estamos proyectando hacia los próximos 25 años donde este hospital permanecerá aquí y seguiremos hablando de evolución, seguiremos hablando de tecnología, seguiremos hablando de innovación, seguiremos hablando de una cartera de servicios que dé dignidad a una población que tanto demandó un servicio de este nivel. Gracias a todos y que lo disfrutéis.